partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, apenas comienza a amanecer. El caso de un niño de 7 años que murió el fin de semana en Bogotá se convirtió anoche en el increíble caso del debate para el gobierno que no acepta fallas en el sistema de salud. El niño se llamaba Kevin, tenía 7 años de edad y necesitaba tratamiento para una hemofilia severa, que quiere decir que la sangre no coagula, y necesitaba él permanentemente un tratamiento, que es una inyección que le debían haber aplicado cada 28 días, más profilaxis, más medicina, más citas médicas. Todo eso se lo negó el gobierno a través de la nueva EPS, que es la EPS, así se llama, nueva EPS, la más grande de Colombia, que no atendió a Kevin. Tener hemofilia es tener una enfermedad con tratamiento. Le aplican al paciente una inyección, un factor de coagulación, un medicamento que se llama Hemlibra. Con esa la sangre coagula y el paciente puede tener una vida normal. Y Kevin hubiera podido vivir. La muerte de Kevin provoca anoche el indolente diagnóstico del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, del propio presidente de la República, que dicen que el problema fue que Kevin tuvo un accidente en bicicleta. No es exactamente cierto. El accidente en bicicleta fue 9 días antes de morir y Kevin, la familia de Kevin, estaba pidiendo las drogas, los medicamentos 2 meses antes. Se atreve a decir anoche el presidente Gustavo Petro que es una mamá que no nació aprendida y que el sistema preventivo de salud tiene que preocuparse por las mamás de bajos recursos y por educarlas, como si la culpa fuese de la mamá de Kevin, porque el niño al final de cuentas se portó, Ricardo, como un niño, montó en bicicleta, es cierto, tuvo un accidente en la bicicleta y se desangró porque la sangre no coagulaba, pero el origen es que el gobierno no le dio los tratamientos respectivos. Néstor, buenos días. Si el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, primero responsabilizan a la familia de Kevin y luego responsabilizan a los médicos, porque dicen que muy seguramente no hicieron el trabajo de enseñanza preventiva a la mamá y a la familia del niño Kevin para evitar que se montara en una bicicleta, increíblemente lo que dicen, para evitar así el golpe y la hemorragia que viene luego para una persona con hemofilia. Me da pena con el presidente Felipe, con el ministro de Salud. Medicina preventiva no es decirle a los niños enfermos que no monten en bicicleta. Medicina preventiva es tener la capacidad para detectar a tiempo enfermedades, hemofilia inclusive, y dar los tratamientos, que fue lo que no pasó en el caso de esta familia muy humilde, por supuesto. Néstor, lo que vimos ayer fue una canallada, lo que hicieron el presidente y el ministro. Así de fácil, por no decir una grosería tan temprano. Bueno, Felipe, espero que en algún momento el gobierno recapacite, porque Kevins en Colombia hay muchos. Hay niños que sufren de hemofilia a los que no se les puede decir usted se arregla, usted se cura simplemente no montando en bicicleta. Seguramente es cierto que fue la expresión que utilizó el ministro de Salud. Hay unas restricciones. El niño Kevin debía estar restringido, pero debía estar también medicado, que es lo que no dice el indolente ministro Jaramillo. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del caso de Kevin, que termina convertido increíblemente, con mucho pesar lo digo, en el motivo de estas batallas políticas. El gobierno intentando decir la culpa no es mía, sino de la mamá que lo dejó montar en bicicleta, como si ese fuese el pecado. Kevin, tenía 7 años y estaba intentando, por supuesto, una vida normal. Ya les voy a contar de las cifras que da anoche el Consejo de Ministros. Termina a las 10:30 de la noche, duró algo más de 2 horas. El gobierno hablando de salud y se ocupó, por supuesto, del tema de Kevin. La mamá de Kevin, anoche, mientras el presidente estaba hablando, diciendo que la culpa es de la familia porque dejó montar en bicicleta a Kevin estaba siendo enterrado en Charalá, en su municipio, en el departamento de Santander. Son las 6 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hoy es el último día del carnaval. Hoy en Tierra Ana Joselito está comenzando
el Año Nuevo Chino. A propósito de salud, el gobierno destapó un nuevo escándalo que viene desde dentro del mismo gobierno. El nuevo vicepresidente de FOMAC, que es el Fondo de Salud para el Magisterio, para los maestros de Colombia, descubrió que en los últimos 2 años, 2024-2025, le pagaron irregularmente la prima de mitad de año a más de 42.000 maestros, profesores que no tenían ese derecho. Suma 500.000 millones de pesos, la bobadita, el error del gobierno. Esta madrugada se firmó el primer acuerdo entre el gobierno nacional, el Ministerio del Interior y los afroindígenas que vinieron a protestar en el CAN, en el centro de Bogotá. Durante 6 horas retuvieron, secuestraron en realidad a 1.400 o 1.500 funcionarios públicos, dice el cálculo en Bogotá. No los dejaban entrar ni salir, finalmente los liberaron, priorizando a mujeres, a madres embarazadas. La Agencia Nacional de Tierras intervino, los juzgados administrativos del Tribunal Superior de Bogotá, Invías, el DANE, todas esas oficinas, todos los empleados públicos terminaron allí retenidos por estos grupos indígenas que habían llegado antier a Bogotá, se habían tomado la concha acústica de la Universidad Nacional, exigiéndole al gobierno que cumpla sus promesas de restitución de tierras, tema que finalmente fue pactado al filo de la medianoche, con lo cual se desalojó la situación en el CAN. Comienzan a regresar esta mañana después de la promesa del gobierno que van a instalar unas mesas de trabajo para cumplir los compromisos incumplidos. Bienvenidos, murió esta mañana Jesse Jackson, 84 años, el legendario pastor norteamericano que fue 2 años, en los años 80 y 90, candidato presidencial, después de Martin Luther King, el hombre más importante en la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Les contaré del acuerdo que hay mayoritario, no unánime, mayoritario en la mesa de concertación para mantener el salario mínimo en el 23.7%, aunque anoche en el Consejo de Ministros el presidente Petro volvió a repetir la cifra de 2.155.000 pesos, que dijo debería ser para cerrar la brecha social en Colombia. Así que el gobierno todavía estudia la posibilidad de que el aumento al salario mínimo, después de la decisión del Consejo de Estado, sea mayor al 23.7%, a pesar de que esa cifra, 23.7%, es apoyada por buena parte de los empresarios en Colombia. En campaña política va a ser prácticamente imposible desmontar un incremento salarial que ya entró en vigencia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. A propósito de economía, les hablaré de la cifra por debajo de las expectativas del crecimiento de la economía, 2.6% el año 2025. Enseguida el resumen, lo más importante aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y, por supuesto, un tema hemorrágico grave. Mucha indignación ha generado el caso de Kevin Acosta, un menor de 7 años que murió después de que la nueva EPS se demorara más de 2 meses en entregar un medicamento para la hemofilia. La medicina nunca llegó. El presidente Gustavo Petro fue más allá y señaló a la madre del niño de ser la responsable de su muerte. Es un tema de prevención, pero hay que saber, pues si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro anunció una investigación por la muerte de Kevin, poniendo en duda las evidentes fallas de la nueva EPS que está a cargo del gobierno nacional. Esto es a investigar a fondo. O sea, la causa por la cual no le dieron el medicamento es que se perdió su conexión. Hay que investigarlo. Porque si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron
lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento. La mamá de Kevin responsabilizó de la muerte de su hijo a la nueva EPS, pues la entidad no suministró los medicamentos que se requerían. Tan solo una ampolleta costaba 120 millones de pesos y debía ser aplicada cada 28 días. La respuesta de la nueva EPS tiene que ver con temas administrativos al alegar que no se había firmado el contrato con el operador farmacéutico. Yo ocurrí en la nueva EPS a decirles que lo del tratamiento, que la IPS, cuál le asignaban a él. La única respuesta es que me tocaba esperar que hubiera un nuevo contrato, pero mientras esperaba el niño se le estaba yendo la vida. ¿Y de qué manera? Porque no hicieron nada. Resultaría, digamos, equivocado, por decirlo menos, expedir un decreto que modifique el incremento del 23.7%. Se realizó la mesa tripartita de concertación entre el gobierno nacional, los empresarios y los sindicatos. Esto luego de que el Consejo de Estado suspendiera el aumento del salario mínimo decretado el año pasado, en el mes de diciembre por el presidente Gustavo Petro. En una mayoría, sindicatos apoyaron por completo que se mantenga el aumento del 23,7% del salario mínimo. Fabio Arias, presidente de la CUT. Este ya es un derecho adquirido y lo vamos a defender mediante estas expresiones, pero también frente a acciones frente al Consejo de Estado. Sin embargo, los empresarios, aunque comparten la postura, lo hacen con el fin de no generar incertidumbre en el mercado laboral. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. La gran mayoría de los sectores que representamos les impacta de manera muy fuerte el salario mínimo, a las panaderías, a las tiendas de barrio, a las cafeterías de barrio. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Estamos trabajando con Bancoldes e incluso estamos considerando la posibilidad de algún tipo de inversión forzosa del sistema financiero. Las guardias cimarronas e indígenas bloquearon el Centro Administrativo Nacional CAN desde las 9 de la mañana. Al interior de los edificios, más de 1.000 personas fueron obligadas a permanecer en sus oficinas cerca de 8 horas. Alexis Mina, miembro del Consejo Mayor de ACONC. No ha existido voluntad política por parte de ninguno de los gobiernos, y que se suponía que era el gobierno progresista. Entonces eso nos obliga a salir de los territorios donde estamos confinados, donde la violencia no cesa. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. Y es que no se puede normalizar la retención de personas en edificios públicos ni en Bogotá ni en ningún otro lugar del país. Sobre las 4:30 de la tarde salieron los más de 1.500 funcionarios que permanecían retenidos y solo al final de la jornada se instaló una mesa. El procurador Gregorio El Hash hizo un llamado urgente al diálogo entre el Gobierno Nacional y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Durante el descenso autorizado a discreción, la aeronave perdió altitud hasta impactar con el relieve montañoso, sin que se presentaran comunicaciones adicionales con el controlador de tránsito aéreo. El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil preliminarmente confirmaron que el colapso de la avioneta en la que fallecieron 15 personas en Ocaña el 28 de enero se encontraba en una altura inferior a la de las montañas. Por el momento continúan las investigaciones sobre este caso. Jesse Jackson, ícono de los derechos civiles y 2 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, murió a los 84 años. Es recordado no solo por liderar esas luchas en compañía del reverendo Martin Luther King, sino por ser el fundador de la organización PUSH, People United to Serve Humanity. Pueblo unido para servir a la humanidad, en 1971, precisamente con el objetivo de reivindicar los derechos de los afroamericanos. Tuvo 2 campañas presidenciales, una en 1984, que incluso fue considerada como la primera gran candidatura de un afroamericano, y otra en 1988, donde ganó varias primarias y se consolidó aún más con su liderazgo. Al menos 2 muertos y 3 heridos durante un tiroteo en pleno juego de hockey sobre hielo de escuelas en el estado de Rhode Island. El incidente, según han reportado las autoridades, no se debió a un tiroteo masivo, sino concretamente a un ataque dirigido que aparentemente se derivó de una disputa familiar entre personas que se encontraban allí en ese evento. En Ginebra, Suiza, comenzó la segunda ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.
Irán. La perspectiva de un acuerdo positivo ha hecho subir esta mañana el precio del petróleo. Teherán se declara dispuesto a hacer concesiones, como diluir parte de su uranio enriquecido, siempre que haya un retiro de sanciones, pero Israel insiste en el desmantelamiento total de la infraestructura nuclear iraní. Terminó el invicto de Colombia en la Copa Sudamericana Femenina Sub-20. Ayer la tricolor perdió 1-0 frente a Ecuador. Todavía le quedan 4 partidos por disputar. Esta tarde comienzan los playoffs de la Champions League y podrá haber presencia colombiana. El Galatasaray de Davinson Sánchez enfrentará a la Juventus de Juan Cabal. El Benfica jugará contra el Real Madrid. El Mónaco se medirá al Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund recibirá al Atalanta. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas, efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo León. En teoría, los cambios, las mejoras al sistema de salud eran para que no pasara lo que le pasó a la familia de Kevin, un niño de apenas 7 años de edad que sufría de hemofilia, que estaba recibiendo tratamientos médicos, que pidió que le dieran una inyección, que pidió una atención médica, una cita, y que no recibió de parte de la nueva EPS ninguna de las anteriores. Por eso Kevin termina convertido, lo reconoce el presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros de anoche, en el símbolo de lo que está pasando con el nuevo modelo de salud. Mientras el presidente y su ministro de Salud estaban diciendo que la culpa es el accidente de bicicleta, que no es cierto, de Kevin. A Kevin lo estaban enterrando anoche en su Charalá, en el departamento de Santander. Una familia humilde que nació en Santander, que vivió en Huila y que murió Kevin Arley Acosta, 7 años de edad, aquí en Bogotá el pasado fin de semana. Javier Rodríguez. Néstor, el féretro del niño Kevin Arley Acosta, de 7 años, avanzó en silencio por las calles de Charalá. Detrás, unas 60 personas, entre familiares y amigos, con bombas blancas, lo acompañaban en su última morada. No era solo un sepelio, Néstor, era una despedida marcada por la impotencia, porque desde el 2 de diciembre Kevin necesitaba un medicamento para la hemofilia severa que sufría desde que nació. Judith Pico Naranjo, una campesina santanderiana, se había desplazado a vivir al departamento del Huila, buscando nuevas oportunidades laborales, pero siempre estaba atenta a su hijo. Sus súplicas a los funcionarios de la nueva EPS en Pitalito para que le entregaran el medicamento esencial que necesitaba para salvarle la vida al pequeño Kevin nunca fueron escuchadas. Andan diciendo que ellos hicieron un traslado oportuno cuando es mentiras, cuando francamente el niño me duró 24 horas en Pitalito, no hicieron nada, lo único que hicieron fue entubarlo y dejármelo ahí que sangrara día tras día, mientras no, la única respuesta que me daban era que tocaba esperar, que hubiera camas disponibles.
Judith Pico, en medio de su tristeza, Néstor, en el cementerio de Charalá, clamó por justicia. Manifestó que ojalá la nueva EPS no deje morir a más niños por falta de una atención oportuna, la cual no tuvo su hijo, Kevin Arley. Mientras tanto, la EPS no hizo nada. Prácticamente ellos no hicieron nada. Me mataron el niño, mire, acá lo estoy velando en esta sala, cosa que ellos ahorita no sienten nada, no sienten ni remordimiento de lo que hicieron. Y hay muchos niños que están esperando un medicamento como el que el mío duró esperando 2 meses. Ahora la familia del pequeño Kevin Arley Acosta en Charalá pide a las autoridades seguir investigando, Néstor, para establecer responsables por su muerte, Néstor. Javier, gracias. Aquí, Felipe, clave son las fechas. Kevin estaba esperando un tratamiento. La última petición del traslado de la inyección fue 2 de diciembre del año pasado. ¿De acuerdo? Sí. 2 de diciembre. Sí. El accidente en la bicicleta de Kevin, al que el gobierno le echa la culpa, fue el 8 de febrero. ¿De acuerdo? Cuando ya llevaba 2 meses, más de 2 meses pidiendo el medicamento, Néstor. Es que el medicamento no se puede suspender. Y el medicamento para la hemofilia permite que los niños lleven una vida normal. No es un tema de la mamá. Es que a mí, ese tema de que de Petro y que es culpa de la mamá, que es culpa de fulano, que es culpa del otro, no. El sistema de salud colombiano está destruido porque lo destruyeron, Néstor. Felipe, lo que le quiero decir con el tema de las fechas es que el niño, si hubiera recibido los tratamientos, Néstor, antes, es posible que monte en bicicleta. Néstor, la solución no es decirle a un niño... Si el niño recibe sus tratamientos y tiene el accidente, Néstor, no le pasa nada. Pero, mire, pero también es muy indolente. Pero discúlpeme, también suena muy indolente culpar a las víctimas. Es decir, más allá de la posibilidad, no está bien culpar a las víctimas. Eso es lo que a mí particular, existencialmente, eso es lo que a mí me molesta y me duele. Piense por un segundo. No, que es culpa de la mamá porque lo dejó montar en bicicleta. Felipe, ¿Y qué va a saber de hijos el presidente Gustavo Petro? ¿O es que ha sido un papá magnífico? Piense por un segundo que su hijo, Dios no lo quiera, tiene hemofilia. Y que el niño tiene un accidente en una bicicleta. Y que el gobierno le manda a decir, la culpa es suya porque usted no nació aprendida, la mamá de Kevin, que fue la que recibió este mensaje anoche, porque usted no nació aprendida y usted lo dejó montar en bicicleta. No, es al revés, la culpa es del gobierno que no le dio las medicinas y que el niño montando en bicicleta se hubiera Néstor, podido salvar. Así como usted lo está diciendo. Prohibirle al niño que monte en bicicleta, Felipe, no es la solución. Como no usted es pobre y lo dejó montar en bicicleta, el niño se murió. Cuando todo el país sabe que lo que pasó con el niño es lo que usted acaba de explicar, Néstor. Al niño no le daban sus medicamentos necesarios desde diciembre. Le pueden echar la culpa Néstor, a la bicicleta y eso va a terminar en una investigación con un resultado diferente al que dictaminó anoche el señor ministro de Salud. Y va a haber una discusión sobre la causa eficiente, digamos, como se le llama, de la muerte del niño, que si fue la falta del medicamento o un descuido, digamos, por permitirle pues desarrollar una conducta que lo podría poner en riesgo. Pero independientemente de esa discusión, Néstor, el presidente de la República no puede exonerarse de la responsabilidad por las fallas del sistema de salud porque él las asumió. Esta es una discusión en la que llevamos 3 años y el gobierno decidió desde el primer día y ha hecho todo lo que ha podido para conseguirlo, que es controlar el sistema de salud. Y efectivamente, pues controla hoy el 70% de las empresas prestadoras de salud a través de la intervención, entre ellas la nueva EPS. Como para que el presidente de la República ayer diga en el pedacito que alcanzamos a oír hace un rato en el informe, que es que que si hubo fallas en ese servicio son responsabilidades individuales, subrayó el presidente. No, el presidente Petro aquí se está equivocando profundamente. Aquí hay una responsabilidad política que él y su ministro asumieron directamente. Y entonces, pues cada vez que haya una discusión sobre si una muerte se generó por causa de deficiencias del sistema de salud, él y su ministro van a tener que responder. Eso es inevitable en esto. Sospecho que lo de anoche va a terminar con unos médicos, cuando dice responsabilidades individuales,
unos médicos clavados, responsabilizados, o porque no lo trasladaron o porque no le dieron las medicinas a Kevin, cuya familia termina preguntándose, ¿y la responsabilidad realmente es porque Kevin a los 7 años montó en bicicleta? ¿No será que la responsabilidad es que si Kevin hubiera recibido el tratamiento, hubiese podido montar tranquilamente en bicicleta? Esa hemofilia, Felipe, usted Néstor, estudió ¿y si se medicina, cae caminando para el colegio? Si se cae caminando para el colegio, por ejemplo. Si se cae de la ducha, padre, Por es que la solución no es encerrarnos. El modelo preventivo no se trata de encerrarnos, de que los niños no sean niños. Se trata de recibir los tratamientos a tiempo, de detectar las enfermedades a tiempo, de tratarlo a tiempo. Sí, acuérdese cuando Petro, siendo alcalde, dijo que la manera de evitar los robos de los celulares era no sacando el celular a la calle. Bueno, Felipe, esto es versión 2, esto es de la misma pero escuela relacionado con la salud de los colombianos. Exactamente, esto es de la misma teoría. O a todo, o medicina, al ilícito, quítele la I, se vuelve lícito. Es que así gobiernan. Medicina, pero lo grave es que los colombianos se están muriendo. Más de 2.553 personas han muerto que tienen enfermedades huérfanas por la indolencia de Petro y su ministro, Néstor. Van a escuchar ustedes la novedosa teoría de que la medicina preventiva es no montar en bicicleta. 6 de la mañana, 26 minutos, pasó anoche, tarde, en el Consejo de Ministros. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Kevin Arley Acosta tenía 7 años y murió mientras esperaba un medicamento para controlar la hemofilia, un caso que ha generado indignación por una posible negligencia de la nueva EPS. En Charalá, Santander, fue sepultado Kevin Arley el día de ayer, con la compañía de sus familiares y habitantes de la zona. En el Consejo de Ministros de anoche, que precisamente trataba el tema de la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se refirió al caso. Desafortunado, por supuesto. La información que tenemos es que tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave. Jaramillo hizo una presentación según la cual este gobierno ha disminuido la mortalidad infantil, salvando la vida de 6.600 niños. El ministro volvió a culpar a algunos gerentes de la CPS por las dificultades que se han presentado en los últimos meses en el sistema de salud, y el presidente Petro también hizo referencia al caso de Kevin Arley. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Prevenir. O sea, el esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar, obviamente, la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención. Kevin Arley estuvo 2 meses esperando su medicamento sin ninguna respuesta efectiva. El menor, desde los 6 meses de nacido, fue diagnosticado con hemofilia. Judy Pico es la madre de Kevin Arley. Hay muchos niños que están esperando un medicamento como el que el mío duró esperando 2 meses, que la cual no se le dio un tratamiento adecuado, oportuno. Yo ocurrí a la nueva EPS a decirles que lo del tratamiento, que la IPS, cuál le asignaban a él. La única respuesta es que me tocaba esperar que hubiera un nuevo contrato, pero mientras esperaba el niño se le estaba yendo la vida. El presidente Petro en el Consejo de Ministros aseguró que la única deuda que puede reconocer el gobierno frente a la CPS es una de 5 billones con la nueva EPS, pero además agregó que el giro no se puede hacer de inmediato y que se debe realizar a través de vigencias futuras. Además, ordenó investigar el caso de Kevin Arley. Esto es a investigar a fondo. O sea, la causa por la cual no le dieron el medicamento es que se perdió su conexión, hay que investigarlo, porque si no es así, hay personas responsables individuales que no fueron lo suficientemente eficaces en entregar el medicamento. El presidente en el Consejo de Ministros también celebró el acuerdo que se logró en la mesa de concertación entre empresarios, gobierno y trabajadores para mantener el aumento del 23% en el salario mínimo. Sin embargo, Petro también generó polémica por su declaración sobre Kevin Arley. La representante
la Cámara, Jennifer Pedraza, aseguró que las palabras del mandatario generan indignación, mientras que desde el Centro Democrático el representante Andrés Forero aseguró que Kevin y su familia sufrieron una tragedia por la destrucción del sistema de salud y agregó: definitivamente estos personajes no tienen corazón. Mateo Piñeros, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos. A propósito de salud, el gobierno destapó un nuevo escándalo adentro del mismo gobierno. Hernán Bayona, que es el nuevo vicepresidente del FOMAC, el Fondo de la Salud de los Maestros, descubrió que entre 2024 y 2025 se hicieron pagos irregulares o sin sustento de la prima de mitad de año a 42.400 maestros que no tenían el derecho a recibir ese dinero. Unos pagos que suman casi 500.000 millones de pesos, estamos hablando de 458.799 millones de pesos. Según la denuncia, en esos años, que era la administración entre otros de Aldo Cadena, le pagaron prima de mitad de año a docentes pensionados, a docentes con doble pensión, a personas con mesadas superiores al tope legal para recibir esta suma de prima de mitad de año, o incluso a profesores fallecidos, pagos que suman 260.437 millones de pesos en una evidente irregularidad que hoy podría explicar en parte por qué se acabó la plata para la salud de los maestros del FOMAC, el FOMAC que iba a ser el gran experimento del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en su reforma a la salud. La denuncia ya está en manos de la Fiscalía, que va a investigar al FOMAC, a Fiduprevisora, al ministro de Educación Daniel Rojas. Este caso es por el que la semana pasada, en ese Consejo de Ministros en Montería, el presidente Gustavo Petro habló de los anillos de corrupción alrededor de las demandas contra el Estado. Hay una acción de tutela del Juzgado Quinto Administrativo de Armenia que ordena investigar por el pago de estas primas del FOMAC al ministro de Educación Daniel Rojas, a la directora de Fiduprevisora Magda Lorena Giraldo y, ojo a este nombre, al abogado Giovanni López. Este es un abogado hijo de un antiguo sindicalista que preside una firma de abogados especialista en procesos contra el FOMAC. Cobra entre el 20 y el 30% por lo que reciba cada jubilado, una actividad que le permite tener una vida muy próspera y en la que ahora la Fiscalía va a poner la lupa a ver cómo es que están pagando en el Fondo de Salud de los Maestros. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 32 minutos. Mientras en Montería comenzaron a bombear el agua que inundó miles de casas y en La Mojana comienzan a sentirse los rigores de las inundaciones por la rotura, una vez más, del boquete Caregato, el gobierno nacional todavía no ha expedido los decretos con las medidas extraordinarias para atender la tragedia invernal al amparo de la nueva emergencia que fue decretada hace casi una semana. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo este lunes que el gobierno está esperando una decisión que debe tomar la Corte Constitucional sobre el levantamiento de la suspensión de las medidas de la primera emergencia económica que fue decretada a finales del año pasado para atender el déficit fiscal y que fue suspendida provisionalmente por la Corte el pasado 29 de enero antes de decidir las medidas para atender a más de 250.000 damnificados por las inundaciones provocadas por los frentes fríos que afectaron la costa caribe colombiana a comienzos del mes de febrero. En teoría, la Corte Constitucional no tiene previsto definir dentro de las próximas 2 semanas la solicitud del gobierno para que los magistrados echen para atrás la suspensión de la emergencia económica de diciembre y de los decretos que ordenaron el cobro de nuevos impuestos. En las 2 salas previstas para esta semana no está programada ninguna discusión sobre la emergencia económica y eventualmente para la sala plena del 25 de febrero, es decir, en 8 días, la Corte procedería apenas a definir la recusación que entabló el secretario jurídico de la presidencia, Augusto Ocampo, en contra de la mayoría de los magistrados, argumentando que ellos podrían tener interés personal en el tema porque se amplió la base gravable para el cobro del impuesto al patrimonio. Es decir, que si se mantiene lo que dijo el ministro de Hacienda este lunes, solamente hasta dentro de 2 o 3 semanas el gobierno comenzaría a tomar medidas extraordinarias en materia económica para atender el desastre natural invernal que no da tregua y que requiere atención urgente. Mientras tanto, la Contraloría General le recordó al gobierno que de los 8 billones que dice necesitar para atender esta situación,
situación, 1.69 billones están en las cuentas bancarias de la unidad de gestión de riesgo, sumadas a otro billón que está presente, que está listo de la vigencia anterior. Es decir, que el gobierno tendría más de 2,7 billones listos para atender la emergencia. El gobierno no puede seguir mirando para otro lado pasivo, mientras más de 250.000 personas, colombianos como nosotros, necesitan que haya un liderazgo claro desde el nivel central que acompañe la tarea incansable de alcaldes, gobernadores y sociedad civil en Montería, en Córdoba y en el resto de departamentos y municipios inundados. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Menor inversión, menor consumo de los hogares frente a lo esperado. Números rojos para sectores como minería, petróleo y construcción, y sorpresas negativas en el sector agrícola colombiano. 4 bloques de malos datos que enmarcan la cifra de crecimiento del país el año pasado, que fue apenas 2.6%, inferior a lo esperado por el mercado, que proyectaba un crecimiento promedio del 2.8%, unas expectativas que no se cumplieron y que tuvieron como gran talón de Aquiles a la inversión, que cayó 2.9% en el último trimestre, que está hoy en mínimos de 20 años, que durante todo el 2025 creció menos de la mitad de lo esperado, con un ritmo anual del 2.1% frente al 5% proyectado, y que hoy representa solamente el 16% del Producto Interno Bruto colombiano, cuando hace 6 años representaba casi el 23%. Gran cisne negro ese de la inversión en niveles históricamente bajos en el peor momento en las últimas 2 décadas, que se suma también a un consumo de los hogares que fue menor de lo esperado, 3.6% frente a una estimación cercana al 4%, con una contracción de la demanda interna en el último trimestre que estuvo arrastrada a su vez por una caída del 9% de la inversión en el trimestre inmediatamente anterior, a lo que se suman malos datos en minería y construcción, con una contracción del 6.2% en el sector minas y petróleo y una contracción del 2.8% en el caso de la construcción, principalmente por el desplome de la vivienda, que encadena a su vez a 34 subsectores económicos y que explica en gran parte el flojísimo desempeño de la industria manufacturera, que creció apenas al 1.9%. Unos malos datos que reemplazan y que rematan más bien con sorpresas negativas para el último trimestre del año pasado, principalmente en el sector agrícola, debido a la caída en los precios del café y también a la caída en la producción del grano, todas nubes negras que llevaron a un crecimiento económico mucho menor de lo esperado y que habría podido ser muchísimo peor de no ser por el gasto público, que creció al 4,5% anual, que sostiene artificialmente hoy la economía colombiana en un momento donde no hay nuevos proyectos de inversión, y que junto con el entretenimiento, que creció casi 10%, son los 2 pilares que sostienen el actual crecimiento. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 minutos de la mañana. Los restos de Camilo Torres, el cura guerrillero, siguen siendo tema de debate. El asunto ahora radica en la entrega simbólica que hizo hace apenas unas horas la unidad de búsqueda de personas desaparecidas al también sacerdote Javier Giraldo, que buscó al militante del M-19 durante varios años. Una pista que entregó hace ya mucho tiempo el general Álvaro Valencia, que estuvo al mando de esa 5ª brigada con la que el cura Torres tuvo su primer y último combate en el Catatumbo en 1966. Dicen fue determinante. El militar dijo que lo había exhumado y enterrado en el pabellón militar del cementerio Campo Hermoso en Bucaramanga, donde finalmente, dice la unidad de búsqueda, lo encontró. Fueron los restos que cotejaron con los de Calixto Torres, el papá del sacerdote, que por petición del ELN será llevado a la Universidad Nacional, porque así lo confirmó el presidente Gustavo Petro. De momento, lo que hay es una entrega simbólica y en paralelo una gran discusión científica con medicina legal que depende de la Fiscalía y que continúa haciendo los análisis técnicos sobre los diferentes restos óseos que fueron recuperados en esa urna en el departamento de Santander. Unas de las dificultades para llegar a una conclusión real son las condiciones de conservación en las que fueron encontrados los restos y la presencia de diferentes restos de personas. Por esa razón es que la Fiscalía de momento no se aventura a decir que sí corresponden a los restos del cura Camilo Torres. Un asunto no menor y por el que los expertos científicos como Carlos Valdés,
que fue director de Medicina Legal, están advirtiendo riesgos de que se repita la historia de errores como los que se cometieron en casos como, por ejemplo, el proceso de identificación de víctimas del Palacio de Justicia, donde se hicieron entregas incorrectas. El mensaje de fondo es para el gobierno, que no ha entendido que del afán solo queda el cansancio. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Murió esta mañana en Chicago Jesse Jackson, uno de los líderes civiles más importantes, tal vez el más grande después de Martin Luther King, defensor de derechos civiles. Fue candidato presidencial hace más de 40 años. No logró nunca la nominación de su partido, el Demócrata, que estuvo, este reverendo Jesse Jackson, muy vinculado con el tema de liberación de secuestros en Colombia. Las 6:40 desde Washington, Juan Camilo. Néstor, buenos días. Y su ideario de una coalición arcoíris de los pobres y los olvidados es quizás uno de los grandes legados de Jesse Jackson, el reverendo quien recogió las banderas de Martin Luther King, convirtiéndose en un líder de los derechos civiles en Estados Unidos y en el mundo, y quien con su voz y oratoria luchó por los derechos de los afroamericanos y menos favorecidos. Jackson falleció durante la madrugada de este martes 17 de febrero a sus 84 años, tal como informó su familia en un comunicado en el que no dieron detalles de la causa de su muerte, pero indicaron que, abro comillas, murió en paz. Ya venía presentando algunas complicaciones de salud. En 2017 fue diagnosticado con Parkinson y en noviembre del año pasado estuvo algunos días hospitalizado por complicaciones y un trastorno neurológico. Es recordado, además de sus luchas, por ser el fundador de la organización PUSH, People United to Serve Humanity, Pueblo Unido para Servir a la Humanidad, en 1971, precisamente con el objetivo de reivindicar los derechos de los afroamericanos. Tuvo 2 campañas presidenciales. La primera fue en 1984, que incluso fue considerada como una primera gran candidatura de un afroamericano en Estados Unidos, y otra en 1988, donde ganó varias primarias y consolidó aún más su liderazgo, pero no le alcanzó, no consiguió la nominación del Partido Demócrata, ni en esta ni en la anterior oportunidad. Este fue el recordado discurso de su primera campaña en el 84 durante la Convención Nacional Demócrata, en el que le pedía a las juventudes que ejercieran su derecho a soñar. I'm more convinced than ever that we can win. We have fought up the rough side of the mountain. We can win. I just want young America to do me one favor. Just one favor. Exercise the right to dream. You must face. Estoy más convencido que nunca de que podemos ganar, decía Jesse Jackson, y añadía: solo quiero pedirle un favor a la juventud en América, y es que ejerzan su derecho a soñar, decía el reverendo Jackson. A lo largo de su vida, Jackson también tuvo relevancia y estuvo relacionado con causas en otros países, como el nuestro, Colombia. En el año 2013 estuvo en Cartagena en una cumbre mundial de líderes afro, abogando por la paz de nuestro país. Posteriormente se ofreció como mediador para la liberación de un marine estadounidense secuestrado por las FARC. De hecho, se reunió con cabecillas de la exguerrilla en La Habana y dijo estar dispuesto para viajar a Colombia, aunque finalmente el gobierno colombiano declinó la oferta por no querer convertir el secuestro en un escándalo, o más bien en un show mediático. El marine Kevin Scott Suta fue liberado posteriormente. Pero Jackson fue ejemplo también para los movimientos afro en Colombia. Por eso, en el año 2023, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo lo condecoró aquí en Washington con la Orden de San Carlos por sus servicios destacados para la nación. Según el entonces canciller Murillo, porque la equidad y la representación de los afroamericanos en Colombia no habría sido posible sin la contribución del reverendo Jackson. Se puso, por supuesto, el mismo canciller Murillo como ejemplo, teniendo en cuenta que él era
para ese entonces el primer canciller afroamericano en la historia de Colombia. Así se escuchaba el momento de la condecoración en aquel julio del 2023. Thank you. Era el momento de la condecoración, muy emotiva, le ponían la Orden de San Carlos, luego le daban posteriormente la medalla, el diploma y luego llegaban las palabras del canciller Murillo. Ya para ese entonces se le veía mucho más deteriorado de salud al reverendo Jackson, con limitaciones de movilidad y de habla, de oratoria, naturalmente por el deterioro de su enfermedad. Estaba en silla de ruedas, como también se mantuvo en sus últimos años. Falleció en esta madrugada a sus 84 años el reverendo Jesse Jackson. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 114 días para la Copa del Mundo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. (6:47) Han pasado a hoy 4 días desde cuando el Consejo de Estado tumbó, o mejor, suspendió provisionalmente la vigencia del nuevo salario mínimo en Colombia. Ayer hubo reunión, parece haber opinión mayoritaria para mantener ese incremento en el 23.7%, que fue la cifra decidida por el gobierno a finales del año pasado. Señor Ministro de Trabajo Antonio Sanguino, bienvenido. Ministro, buenos días. ¿Sí, aló? Hola, ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Me complace saludarlo a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo va? ¿Cómo les fue en este intento de concertación de ayer sobre el salario mínimo, ministro? Bueno, debo decir que la sesión del día de ayer, convocada por iniciativa del presidente y del gobierno, fue una sesión muy positiva, una sesión franca, de discusión con absoluta seriedad, digamos, y respeto entre las partes. Y allí pudimos constatar que había una opinión mayoritaria, tanto en el empresariado, en los voceros gremiales, como en los trabajadores, para mantener el incremento del 23.7% en el nuevo decreto, en el decreto transitorio que ha solicitado o que ha ordenado el Consejo de Estado a través del auto proferido el pasado jueves de la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Y esa circunstancia pues es un mensaje muy poderoso para el gobierno y para el presidente, de tal suerte que el decreto transitorio va a mantener el incremento del 23.7%, como se expresó mayoritariamente ayer en la Comisión de Concertación. ¿Esa ya es una decisión tomada, ministro?
Sí, es una decisión que ayer conversamos con el presidente de la República. Nos parece que es positivo que haya, digamos, prácticamente un consenso alrededor de mantener ese porcentaje de incremento del salario. Ok. Ministro, a título de explicación, ¿qué diferencia habría entre el decreto, el de finales de diciembre, diciendo se aumenta el salario mínimo en 23.7 y un decreto esta semana que va a salir diciendo se aumenta el salario mínimo en 23.7? Bueno, el auto que suspende o que pretende suspender el salario vital decretado el 29 de diciembre del año pasado, solicita, en este caso al demandado, que es el gobierno, que explique de una mejor manera, de una manera mucho más detallada, la relación entre salario vital, que es un mandato constitucional establecido en el artículo 53, el salario mínimo vital y móvil, con las variables que están incorporadas o que están establecidas en la ley 278 de 1996, que son las variables de inflación, inflación causada, inflación esperada, productividad de los factores, productividad del trabajo, participación del trabajo en las cuentas nacionales y en el Producto Interno Bruto, crecimiento económico, de tal suerte que haya una explicación o haya una articulación orgánica, digamos, o demostrada entre un concepto y estas variables que pide la ley sean ponderadas también. De todas maneras, para nosotros es claro por sentencias de la propia Corte Constitucional que el concepto de salario vital es prevalente, y eso es lo que vamos a explicar en el nuevo decreto. Sí. Ministro, ¿el gobierno va a radicar recursos? El tiempo se agota, vence el plazo este miércoles para entablar algún tipo de recurso. ¿O el gobierno va a desistir de esa posibilidad y se va de frente con el decreto transitorio del aumento con el 23,7% del mínimo? El tiempo se vence el viernes. Nosotros fuimos notificados el viernes. No, para los recursos son 3 días, dice el sí. Tienes razón. Para los recursos vamos a... Por eso la pregunta. Si van a entablar recursos o si se van de frente con el aumento del 23,7 en el decreto transitorio. Vamos a presentar unos recursos, un recurso de aclaración, pidiendo más información al magistrado, y vamos a presentar un recurso de súplica también. Pero en todo caso estamos avanzando ya en la preparación del decreto transitorio, cumpliendo como debe ser pues el auto del Consejo de Estado. Ahora, de todas maneras, nosotros sabemos que la batalla por el salario mínimo no ha terminado, o por el salario vital no ha terminado ante el Consejo de Estado, porque las demandas, que son 38, siguen su curso. Esta es una medida cautelar que sin antecedentes profirió el Consejo de Estado, nunca antes había ocurrido, y pues tenemos también que llenar de argumentos nuestras explicaciones ante el Consejo de Estado, y por eso para nosotros es muy importante este recurso de aclaración y este recurso de súplica. Es decir, ministro, ¿existe la posibilidad que ustedes presenten este decreto transitorio con el mismo 23,7% y que unas semanas después el Consejo de Estado diga no hay argumentación sólida eventualmente, ¿no? Y el incremento del salario mínimo debe ser más bajito, no sé, la cifra que sea, pero más bajito, ¿esa posibilidad existe? Pues mire, hay que decirle a los oyentes, y le respondo a usted, el salario vital ya es un derecho adquirido. Ya se han pagado 3 quincenas de lo corrido de este año. Pero además la propia Corte Constitucional, en sentencia del año 2000, aclara que el gobierno nunca debe disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores. Así lo dice explícitamente en una sentencia. Y si hay un acuerdo, además, que nosotros vamos a reportar, anexando el acta de la sesión del día de ayer, el propio auto al que estamos haciendo referencia del magistrado Torres del Consejo de Estado,
esa situación, que haya acuerdo, es una circunstancia que valora positivamente como un elemento atenuante, digamos, a la decisión tomada por el magistrado en el auto que pretendía o que pretende suspender o que ordena suspender el salario vital. Sin embargo, ministro, yo sigo tratando de entender cómo van ustedes a justificar esos 5 criterios exactos, parámetros exactos que establece la ley 278 de 1996 y que, vuelvo y le repito, pues con base en el ajuste del 24% sería 5 veces la inflación del año pasado, 8 veces el crecimiento de la economía, 26 veces la cifra de productividad, 6 veces las expectativas originales de inflación para este año. ¿Cómo con esos datos, con unos parámetros que se salen de todo lo establecido, van ustedes a poder justificar el alza del salario mínimo del 23.7%? Bueno, pues lo vamos a hacer, para que vea usted. Ya lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo por un elemento adicional. Es que usted se está situando en una de las opiniones y en una de las perspectivas, digamos, en esta discusión. Y es que el salario mínimo solo se debe limitar a lo que está establecido en la ley 278. Y a juicio nuestro, hay un elemento que es prevalente, que es de rango no legal, sino de rango constitucional, que es el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y ese es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, porque a esos datos que usted está dando, yo le puedo agregar los datos de la diferencia entre salario y productividad del trabajo, incluso en un registro histórico a partir del año 96 a la fecha, o los indicadores de pobreza y las condiciones de vida de un trabajador que gana un salario mínimo respecto al mínimo vital, porque también por definición y por jurisprudencia de la Corte, el salario, por eso se llama salario mínimo vital y móvil, no solo paga un servicio que ofrece un trabajador, sino que al mismo tiempo debe ser un ingreso que permita un mínimo en condiciones de dignidad de vida para el trabajador y su familia. Es cierto, el fallo de la Corte del año 99 habla del salario mínimo vital como un elemento prevalente. ¿Y eso qué significa? Es decir, ¿quién pondera qué porcentaje del salario mínimo que decreta el gobierno está basado en ese carácter prevalente del salario mínimo vital? Si al final la Corte es subjetiva, la Corte no dice el 50% del mínimo debe estar atado a que sea un salario mínimo vital. Bueno, por allá decía un pensador italiano, Antonio Gramsci, que lo objetivo es lo universalmente subjetivo, ¿no? Pero esa discusión, digamos, sí, pero no puede ser al ojímetro, ministro. No, pero la prevalencia, como tú ves, ¿no? Como tú ves, digamos, la definición del salario, si hay una consideración como, por ejemplo, es el de la prevalencia del salario vital con respecto a otras variables que son las que habitualmente se aplicaban. Por eso el cambio en este decreto del gobierno del presidente Petro, que son las variables que habitualmente se aplicaban para definir el salario mínimo, pues esa relación es la que está en discusión y es la que debe dilucidar, por ejemplo, la Comisión de Concertación. Y cuando la Comisión de Concertación no lo logra hacer porque hay ponderaciones, digamos, distintas, pues el gobierno tiene la facultad de expedir un decreto y en este caso, quienes no están de acuerdo, que han demandado, pues ha obligado al Consejo de Estado o ha colocado al Consejo de Estado en una situación de tener que pronunciarse. Ahora, para nosotros ha sido una sorpresa que nunca antes hubiese una medida cautelar para suspender un salario mínimo, ¿no? El único pronunciamiento que ha hecho el Consejo de Estado sobre salario mínimo lo hizo en el año 2017, por una demanda interpuesta en el 2015 a un decreto de salario mínimo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque no consideró el salario mínimo respecto a la inflación de manera, digamos, retributiva. Y hubo una demanda entonces de las centrales sindicales y se demoró 2 años el Consejo de Estado para pronunciarse. Ahora el Consejo de Estado se ha pronunciado en mes y medio. Bueno, tomó una decisión de suspenderlo. Bueno,
dictó un auto pidiéndonos que teníamos que expedir en 8 días calendario un nuevo decreto provisional mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo, que seguramente a estas velocidades lo va a hacer pronto. Entonces, esa es la discusión en la que estamos comprometidos, empresarios, ministro, trabajadores y opinión pública. Que y bueno, esos son los cambios. Esa comparación que usted hace entre lo que pasó en el 2017 y lo que está pasando este año, eso lo que demuestra es el estropicio que era subir el mínimo 23.7%. Usted dice, esta vez la decisión se tomó en un mes. ¿Es cierto? ¿Y usted por qué cree que eso pasó? Bueno, su explicación es porque fue un estropicio el salario vital. Mi explicación puede ser porque hay una velocidad. Mi explicación que lo dice el fallo del Consejo de Estado es que el gobierno no sustentó el 23.7%. Una velocidad que genera enorme suspicacia, ¿no? Pero bueno, en democracia hay que acoger y acatar los fallos de la justicia y de órganos y de las Cortes, en este caso del Consejo de Estado. Ministro, la diferencia entre el nuevo salario mínimo, que va a ser el viejo salario mínimo, es decir, manteniéndolo en 2 millones de pesos, es que ahora sí van a sustentar, ahora van a entregarle la explicación al Consejo de Estado de dónde sale la cifra. No, vamos a abundar en la explicación de cómo se articula uno y otro. Las variables que tradicionalmente se han usado, que ha generado una brecha